En los primeros versos aprendimos que David está cumpliendo el propósito de todo hombre y vimos que el propósito de todo hombre es glorificar a Dios y gozarse de él para siempre. Al inicio del canto, David nos dejó bien claro la necesidad de alabar a Dios. Por eso dice, te exaltaré, te bendeciré, alabaré. Y parecía que le faltaban palabras a David para describir que él quería alabar a Dios. Y mira, esto es interesante porque los salmos son cantos de alabanza, pero aquí David lo lleva a un nivel superior. Es increíble este salmo que David nos ha dejado y que es de mucha bendición. En los primeros 6 versos, David se enfocó en alabar a Dios por su grandeza. Leímos en el versículo número 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es decir, va más allá de nuestra mente finita y humana. En los siguientes versos, David alabará a Dios por lo que ha hecho y resalta su bondad. Por eso va a decir, tu inmensa bondad, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, bueno es Jehová, sostiene Jehová, levanta Jehová a los oprimidos, tú les das comida, colmas de bendición, cercano está Jehová, cumplirá el deseo, oirá a sí mismo el clamor, Jehová guarda, y en fin, nos empieza a describir la gran bondad de Dios. Y no solo eso, nos dice que esta bondad alcanza a su creación. A partir del versículo número 9 usará la palabra todos 12 veces. David indica que la bondad de Dios es enorme sobre su creación. Esto es importante porque ya vimos que Dios tiene mucho poder. Alguien con mucho poder, pero sin bondad, se vuelve un tirano, pero no así nuestro Dios. David indica que Dios es poderoso, pero lleno de bondad para su creación. Este será un tema complicado, aunque no lo creas, especialmente en los días que estamos viviendo. ¿Cómo poder explicar la bondad de Dios cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos este mundo tan complejo y turbado? David nos ayudará esta noche a entender la bondad de Dios y así poder decir siempre, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Y mira cómo nos dice David de esta bondad en el versículo número 7. Dice así, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Te fijas? De entrada ya David nos está diciendo que Dios es bondadoso y no nada más bondadoso, habla de una inmensa bondad. Este adjetivo calificativo nos indica que la bondad de Dios es grande, muy grande. Y nos recuerda, por ejemplo, Salmo 31:19. Dice así, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La palabra bondad, cuando la leemos nosotros aquí, se traduce frecuentemente en los salmos como misericordia. Pocas veces se usa bondad. La gran mayoría de veces esa misma palabra se traduce como misericordia. Su significado etimológico de bondad viene de bonus, que significa bueno, y el sufijo tat, que significa cualidad. Básicamente, la definición literal de bondad es la cualidad de ser bueno, y Dios es bueno inmensamente. Esa es una gran cualidad de Él. Y de hecho, si recuerdas, la Biblia nos dice que solo Dios es bueno. ¿Te acuerdas cuando el joven rico se acerca al Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esto significa que Dios es la fuente de la verdadera bondad. Por eso nosotros leemos en pasajes como Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es la fuente de la verdadera bondad.
Bondad es uno de los atributos de Dios, lo que significa que pase lo que pase, Dios no deja de ser bueno. Así como no deja sus otros atributos, Dios sigue siendo justo, fiel, paciente, soberano, sabio, pero también Él sigue siendo bondadoso todo el tiempo. Mira, humanamente, yo sé, muchas veces no alcanzamos a ver la bondad de Dios, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles. Pero aquí David describe la bondad de Dios como algo que está ahí permanentemente. Dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. David dice que Dios no solo es bueno, sino que también es justo. Cuando Dios es bueno, no deja de ser justo, y cuando es justo, no deja de ser bueno. Y David lo repetirá más adelante en el versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es poderoso, bueno y justo, nos lo ha dicho David, lo que es una combinación perfecta. Alguien poderoso sin justicia o sin bondad oprime a su pueblo, pero no así Dios, que todo el tiempo es poderoso, como vimos en los primeros versículos, bueno, como lo vimos hace rato, y justo, como lo estamos leyendo aquí. Ser justo es dar a cada quien lo que merece, y Dios nunca hace nada injusto. Por eso Job 34:12 dice: si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios tiene poder, pero también es justo. Él no va a oprimir a su pueblo. Para ser justo se requiere de tener toda la información y así dar el veredicto correcto. Y solo Dios puede ser justo porque Él pesa los corazones. Él sabe todo lo que está sucediendo en cada vida de las personas. Hebreos 4:13 nos recuerda: no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, es decir, a Dios. Por eso Dios es justo. Y yo sé, humanamente muchas veces no alcanzamos a ver la justicia de Dios porque nuestra vista es muy corta, pero la Biblia nos dice que Dios es justo. Y mira, David sigue hablándonos de la bondad de Dios. El versículo número 8 nos dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. David está haciendo referencia a uno de los versos más mencionados en el Antiguo Testamento. Dios mismo fue el que se describió así delante de Moisés por primera vez en Éxodo 34:6. Esta misma frase la vas a encontrar en muchos pasajes en el Antiguo Testamento: Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmo 86:15, en este Salmo, Joel 2:13, etc. Lo que significa que los lectores estaban muy familiarizados con este versículo y lo que significaba que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y sí, muchas veces vemos nosotros que Dios es bondadoso y que Dios es paciente. Esto lo vamos a ver a través de la Biblia una y otra vez. Vemos que Dios tarda en airarse. Por ejemplo, leemos en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto me enseña que Dios estuvo esperando y esa maldad llegó a un nivel superior. Números 14:11 nos dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Ves? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
quiere decir que Dios fue muy paciente y habla de todas las señales. Quiere decir que Dios les mandó muchas señales, pero este pueblo llegó a su límite. Esa paciencia es muestra de la misericordia de Dios, que es grande. La misericordia es una actitud de bondad que se muestra con alguien en necesidad, y eso es lo que hace nuestro Dios. Y claro, debemos recordar que la misericordia es opcional, no es obligatoria. Es opcional por parte del que la ofrece, y nuestro Dios es misericordioso en gran manera. Humanamente, yo sé, muchas veces no alcanzamos a ver la misericordia de Dios porque abusamos de su paciencia. Y como vemos, tiene un límite. David, más adelante, sigue recordándonos que Dios es bueno. David no quiere que perdamos el enfoque. David quiere decirnos una y otra vez que Dios es bueno. Mira el versículo número 9, lo que nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Como te decía al principio, la palabra todos se va a estar repitiendo varias veces. David nos anima a alabar a Dios por su bondad. Ahora nos dice algo más. Nos dice que Dios es bueno para con todos. Y deja claro que la bondad de Dios es para toda su creación. Como te digo, a partir de este momento, la palabra todos aparecerá 12 veces. Dios es bueno. Y mira, como predicador, como expositor bíblico, lo más fácil sería que a partir de este momento yo te diera versos que nos digan que Dios es bueno, Dios es bueno, y dejar la bondad de Dios hasta aquí. Pero para aquellos que pasaron o quizás están pasando o pasarán por situaciones difíciles, yo pienso que no les sería suficiente. Ellos necesitan más información sobre esta doctrina de la bondad de Dios. Se usa mucho la frase Dios es bueno todo el tiempo, pero la usamos frecuentemente cuando las cosas están a nuestro favor. Debemos de estar conscientes que es verdad que Dios es bueno y lo es en todo tiempo. Pero hay que entender cómo funciona la bondad de Dios. Debemos de ver la bondad de Dios desde el punto de vista divino y bíblico, no desde el punto de vista humano. Y ese es mi reto en esta tarde. Tratar de ayudarte a entender lo que la Biblia enseña de la bondad de Dios. Y para comprender la bondad de Dios debemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Te acuerdas en la creación allá en Génesis? Cuando Dios creó la tierra, dijo que era bueno. Cuando formó la naturaleza, dijo que era bueno. Cuando creó el sol, la luna, las estrellas, Él dijo que era bueno. Cuando hizo los animales y al hombre, dijo que era bueno. Cuando lo hizo todo ahí en Génesis 1, siempre dijo que era bueno. Pero también ahí leemos en Génesis que hubo una cosa que no era buena. Lo que me enseña que Dios saca lo bueno de algo malo. Cuando dijo que algo no era bueno es cuando el hombre estaba solo, y ahí le hizo ayuda idónea, y es cuando se forma a la mujer, y ahí Dios establece la familia. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo, aunque a veces no lo alcancemos a ver. Ahora, no solo eso, su bondad va encaminada a que Él sea honrado al final. Ese es el propósito de su bondad. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué te capacita Dios para el ministerio? Para que lleves fruto y así Él sea glorificado. Dice Efesios 1:12,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa es la meta final de la bondad de Dios, que le honremos a Él. Primera de Corintios 10:31, acuérdate lo que dice: si coméis pues, bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esa es la meta, esa es la meta. Todo lo que Dios hace es bueno y su bondad va encaminada a que al final Él sea honrado. Pero no solo eso, por encima de la felicidad, Él quiere tu madurez. Y por esa razón, Dios te da cosas buenas. Mira, la Biblia no dice que Dios es bueno siempre. Bueno, perdón, la Biblia dice que Dios es bueno siempre. Lo que no dice es que te va a hacer feliz todo el tiempo. Eso no lo vas a encontrar tú en la Biblia. Y eso hace lógica. A lo mejor un ejemplo muy sencillito te va a ayudar a entenderlo bien. Muchas cosas son buenas en la vida, pero no producen placer, no traen felicidad. Déjame darte algunos ejemplos. Las verduras son buenas, pero a veces no son tan deliciosas. La medicina es buena, ayuda, pero no es muy agradable al paladar. La disciplina es buena, pero es dolorosa. ¿Te fijas? Muchas cosas son buenas en la vida, pero no traen placer. Muchas veces nos preguntamos nosotros por qué, ya que no alcanzamos a ver cómo Dios será honrado y el hombre madurado en esa situación. Pablo indica que Dios saca algo bueno de lo malo en el conocido pasaje de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí la palabra todas es todas, todas las cosas. Dios va a sacar lo bueno aún de situaciones que parecen a nuestros ojos malas. Pero sabes, la mayoría de veces no se menciona Romanos 8:29, solo Romanos 8:28. Mira lo que nos dice Romanos 8:29, porque a todos los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te fijas? Pablo indica que Dios busca su gloria, saca lo bueno para moldear a sus hijos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno siempre, aun cuando haya cosas que no nos hagan feliz o que no sean agradables a nuestra vista. Recuerda lo que te he estado diciendo, todo lo que Dios hace es bueno. Su bondad va encaminada a que al final Él sea honrado, y también por encima de tu felicidad Él quiere tu madurez y así le podrás honrar. Pero también la Biblia nos enseña que Dios busca la transformación de las personas para su gloria. Dios disciplina fuertemente para que le honremos, y eso, aunque duele, es bueno y obviamente no nos hace feliz. Leemos, por ejemplo, en Hebreos 12, 10 y 11, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres terrenales, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te fijas? Dios busca una transformación en ti para su honra y para su gloria, y a veces duele. Y eso es bueno. Salmo 119:71, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Él reconoce que Dios lo humilló y eso fue bueno
porque Dios es bueno siempre. Y sabes, a veces el sufrimiento es necesario y es para nuestro bien, para no dejar de honrar a Dios. Por ejemplo, Pablo, leemos en 2 Corintios 12:7, mira cómo vivía él, el gran apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué hizo Dios? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Eso no era agradable para Pablo, pero era bueno de parte de Dios. De hecho, el versículo 8 nos dice que 3 veces le dijo al Señor que se lo quitara, pero en el versículo 9 leemos que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el versículo 10 leemos que Pablo dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en la debilidad. Pablo entendió la bondad de Dios que a veces trae sufrimiento. En lugar de buscar una queja, en lugar de preguntar por qué, él llegó a ver el para qué. Como vemos, Dios es bueno también durante nuestra transformación. No solo eso, recuerda, Dios, todo lo que hace es bueno. Su bondad va encaminada a que le honremos y que Él sea honrado al final. Por encima de nuestra felicidad, Él quiere nuestra madurez y nos va a ir transformando, y eso a veces duele, pero también debemos entender que existe un plan soberano que se va a cumplir, el cual contiene dolor también. Dios no desperdicia una gota de sufrimiento para cumplir sus propósitos divinos. ¿Recuerdas? El Señor Jesucristo oró al Padre en Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué sucedió? Dios no le quitó ese sufrimiento, pero ese sufrimiento era algo que lo iba a llevar a un plan superior y se iba a cumplir ese plan, pero ese plan traía sufrimiento. Isaías 53:5 nos dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el Señor Jesucristo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Jesús sufrió grandemente y eso era bueno, pero no agradable. Pero había un plan superior. Este versículo me dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestros pecados, fue castigado en nuestro lugar, fue herido. ¿Para qué? Para que fuésemos curados, es decir, para que fuésemos salvos. En el contexto vemos claramente que habla de la salvación del alma. Dios es bueno aún en el sufrimiento. Su plan divino es más grande que lo que nuestros ojos ven. Y podemos usar la vida de José como un buen ejemplo. Mira cuánto sufrió José, pero al final Dios fue honrado, José fue moldeado y su plan fue cumplido. Piensa en esto. Si los hermanos de José no hubieran vendido a José, entonces José nunca hubiera llegado a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera llegado a la casa de Potifar. Si José no hubiera llegado a la casa de Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado falsamente, nunca hubiera estado en la cárcel. Si José nunca hubiera estado en la cárcel, no hubiera conocido al panadero y al copero. Si José no hubiera conocido al panadero y al copero, no hubiera interpretado sus sueños. Si José no hubiera interpretado sus sueños, no hubiera interpretado el sueño de Faraón. Si José no hubiera interpretado el sueño de Faraón, no hubiera llegado a ser el segundo ahí en Egipto. Si José no hubiera llegado a ser el segundo ahí en Egipto, a ese puesto de gran poder, nunca se hubiera controlado la crisis hambruna.
Y si no se hubiera controlado la crisis hambruna, entonces la familia de José hubiera muerto allá en Canaán. Si la familia de José hubiera muerto allá en Canaán, entonces no hubiera existido la tribu de Judá. Y si la tribu de Judá no hubiera existido, entonces Jesús nunca hubiera venido a nacer. Si Jesús no hubiera venido a nacer en forma humana, Jesús nunca hubiera muerto y resucitado. Si Jesús nunca hubiera muerto y resucitado, tú estarías todavía muerto en tus delitos y pecados y sin esperanza. Si tú estás muerto en tus delitos y pecados, en vano es todo lo que hacemos. Pero ¿sabes? Gracias a Dios que José fue vendido a Egipto y aunque sufrió mucho, todo era parte de un plan para su bien. José fue madurado para ese puesto, Dios fue honrado y su plan supremo se cumplió. ¿Lo ves? Dios es bueno. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo y su plan muchas veces requiere sufrimiento. Ahora, Dios es bueno, pero no tiene por qué dar explicaciones. De hecho, yo no veo en la Biblia que Él dé explicaciones y un ejemplo claro es la vida de Job. Job en un día lo perdió todo, en otro día perdió aún su salud, estuvo al borde de la muerte. Alrededor de 15 veces leemos en el libro de Job que se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios nunca le respondió a Job esa pregunta. La vida de Job sigue plasmada ahí con todas sus tragedias para que comprendamos nosotros de la bondad de Dios. Al final, Job comprendió que había un plan divino para que honrara a Dios. Y el mismo Job escribe en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También él entendió que la sabiduría de Dios es inmensa y la de él pequeñita y no podría haber entendido el plan de Dios. Dios no tiene que decir el por qué. Concluimos diciendo que Dios es bueno todo el tiempo para su honra y para el bien del hombre. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa bondad es parte de su plan superior. Y sí, a veces contiene dolor. Mira, Corrie ten Boom vivió los horrores de los campos de concentración nazis. A pesar de lo complicada de su vida, nunca dudó de la bondad de Dios. Muy seguramente ella leyó este Salmo 145 muchas veces. Ella escribe lo siguiente: cuando un tren entra a un túnel y todo se pone oscuro, tú no agarras el ticket y lo tiras y te avientas del tren. Tú mantienes la calma y sigues confiando en el maquinista. Aunque las cosas se pongan oscuras, sigue confiando en Dios porque Él es bueno. Y este Salmo 145 lo recalca y nos lo recuerda. Tu vida no es tan ordinaria como tú crees. Dios está interesado en ella. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti como un padre para con su hijo. Por eso Él está buscando tu madurez para que le honres y cumplas sus propósitos, pero a veces duele y duele mucho. Te lo digo por experiencia, duele mucho. Este canto nos recuerda que Dios es bueno y no debemos de perder esa perspectiva bíblica. Mira el versículo número 10, lo que nos dice David. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. David ha hablado sobre el poder, la bondad, la justicia y paciencia de Dios. Ahora indica que el resultado debe de ser que la creación alabe a Dios.
David insiste que le debemos de alabar. Versículo número 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. Ahora David habla con mucho entusiasmo de un tema más, el reino de Dios. Este es el tema principal de la Biblia, el reino de Dios. Y el domingo en la mañana nos lo recordó el misionero. Dios salva a las personas para que dejen de ser parte del reino de las tinieblas y pasen a su reino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, al ser parte del reino de Dios, le honramos y le servimos. Y este reino va a ser espectacular, porque ponte a pensar, será gobernado por Jesús, quien es Rey justo. No habrá corrupción, no habrá injusticia, como lo hemos visto en este canto. El Señor tomará decisiones sabias porque de Jesús procede toda la sabiduría. No habrá errores ni problemas. Será un reino seguro porque Jesús es todopoderoso. No habrá nada que temer. Será un reino de paz porque Jesús es el Rey de paz. No habrá guerras y podemos seguir así. Este reino es un gran contraste con el reino de las tinieblas que terminará en tormento, como leemos en Apocalipsis 20:10. Será gobernado por Dios, quien es poderoso, justo y misericordioso. Ningún gobierno en esta tierra se compara con el gobierno de nuestro Dios. Por eso debemos de recordar que este mundo no puede ser nuestro hogar, no nos podemos aferrar a él, no es el lugar permanente de los creyentes porque no le pertenece a Dios, no se gobierna así. David entiende que lo maravilloso del reino está por venir, por eso habla con tanta alegría y anima a las personas a poner sus ojos en ese reino glorioso y así alabar a Dios. Versículo número 14, dice David, sostiene Jehová a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. David sigue insistiendo y parece ser que no puede callar que Dios es bueno, y es bueno con todos, ya que provee alimento y bendición. Esta bondad incluye justos e injustos, como podemos ver aquí, buenos y malos. En teología, esto se conoce como la gracia común o universal. Indica que Dios manifiesta su bondad con toda su creación. Esto no es una gracia salvadora, ese es el otro tipo de gracia. David anima a ver la bondad de Dios para con todos en esta gracia universal. Esto debería de llevar a las personas a alabarle o ser agradecidas con Dios. Dios provee alimento para todo ser humano, dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios provee para todos, pero tristemente el hombre decide darle la espalda a Dios y ser malagradecido. Pero David nos anima a alabar a Dios porque su bondad es inmensa para con todos, para con todos. Versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas
sus obras. Nuevamente David alaba a Dios por su justicia como lo hizo anteriormente. Recuerda que cuando Dios es bueno no deja de ser justo y cuando es justo no deja de ser bueno. Dios maneja su creación de la manera adecuada, nunca lo hace injustamente o incorrectamente. Versículo número 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. David en los siguientes versos les recuerda al pueblo que Dios no abandona su creación, sino que la sostiene. Dios está siempre cerca de aquellos que le buscan con una verdadera sinceridad. David había experimentado esa cercanía de Dios cada que lo invocaba, por eso él clamaba a Dios constantemente. Por ejemplo, escribe en el Salmo 18, versículos 2 y 3, Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David experimentó que Dios estaba cerca de él. A través de la Biblia vemos que Dios promete responder a aquellos que le invocan. Dice Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Pero David indica una cláusula, hay que invocarle, pero invocarle de veras, es decir, con sinceridad. Dice Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muchos muestran esa piedad, esa aparente invocación, pero nada más lo hacen de labios para afuera, nada más lo hacen externamente y no es verdadera. No lo invocan de veras. Por eso el mismo Señor Jesucristo llegó a decir, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Dios escucha a los que le invocan, pero que le invocan de veras, porque Él es fiel, Él está cercano a estas personas. Por eso tú buscas sinceramente a Dios con todo el corazón. Él promete a sus hijos estar cerca. Le alabarás grandemente cuando hayas experimentado su presencia en tu vida y verás que Él es fiel. No solo eso, versículo 19, mira lo que nos dice, cumplirá el deseo de los que le temen, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. David indica que Dios tiene una bendición especial para aquellos que le temen. Estos son los que le obedecen. Por esta razón recibirán una bendición especial. Estos no son parte de la gracia común que mencionamos anteriormente. Estos son los que han recibido la gracia salvadora de parte de Dios. Versículo número 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Mira lo que nos dice aquí. Ahora David en su canto deja de usar la palabra todos. Hace una clara separación entre dos grupos, los que aman a Dios verdaderamente y los impíos. Estos tendrán dos finales muy diferentes. Unos vivirán, pero el otro grupo será destruido. Aquí es donde termina la gracia común, como te lo decía, y se ve la gracia particular o salvadora sobre el pueblo de Dios. No hay razón para que termines en una eterna condenación. Acércate a Dios en arrepentimiento y fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él te guardará eternamente para que no sufras una eterna destrucción. Y mira cómo termina el canto. Me llama mucho la atención lo que escribe David. Un resumen. La alabanza de Jehová proclamará mi boca.
Mira lo que nos está diciendo David. David termina su canto con una determinación que ha estado mencionando varias veces. Él alabará a Dios sin importar quién lo haga y quién lo deje de hacer. Él ha tomado una determinación firme. Él quiere ser agradecido con Dios y quiere corresponder esa gran bondad. Sus labios no dejarán de gritar la alabanza a Dios, que es poderoso, es justo, es bueno, es fiel y tiene un reino. Charles Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, comenta lo siguiente sobre este tema. Me gustó mucho. Considero que una de las grandes faltas en la iglesia de nuestros días no es tanto el predicar a Cristo, sino el hablar de Cristo. No tantos cristianos orando en las reuniones de oración como cristianos conversando de Cristo en sus reuniones. Qué poco escuchamos hablar del Señor Jesucristo. Pero no David. David dice que la alabanza de Jehová estará en sus labios siempre. Y termina su canto con la siguiente frase: y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. La oración final del dulce cantor David, en su último canto, en su último salmo, es que los santos alaben a Dios. Su deseo es que no se queden callados, que así como Él logren ver quién es Dios y apreciar lo que Él hace, para que no puedan quedarse callados, para que no guarden silencio y que alaben a Dios constantemente. David, con este canto, nos hace una clara invitación a ver a Dios a través de esta vida y gozarnos en Él alabándole. Y nos invita a que nos enfoquemos en Dios y no en las circunstancias de la vida. Así lo podremos alabar eternamente y para siempre, y recordaremos que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Te tengo una pregunta en esta noche. ¿Qué harás esta semana para apreciar la bondad de Dios y así alabarlo? ¿Qué harás esta semana para apreciar la bondad de Dios y así alabarlo? No sé, quizá buscar en alguna dificultad cómo Dios te ayudó a madurar. Piensa en todo lo que Dios ha provisto para ti y para los tuyos. O quizá medita en la salvación por medio de Cristo Jesús, que en realidad no merecemos. O a lo mejor puedes apreciar un atardecer, lo cual es espectacular, es un espectáculo maravilloso para todo el mundo. Pero haz algo para que aprecies la bondad de Dios y así lo alabes. Eso es muy importante. Espero que esta explicación te ayude a comprender las cosas de la vida de una manera mejor y la palabra de Dios te fortalezca, sabiendo que Dios es bueno y que el dolor en esta vida no es en vano, simplemente es parte de un plan muy superior. Seguramente este año ha sido difícil para ti como para el resto de nosotros. Si estás en un momento complicado, piensa que Dios es bueno y está buscando tu madurez. Si un ser amado durmió en Cristo, piensa que ahora está gozándose infinitamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, gozando de una bondad de Dios perfecta. Si un ser amado partió y escuchó alguna vez el Evangelio, mira, tú no sabes si Dios al final tuvo misericordia y tocó ese corazón. Si no fuera por el relato bíblico, no sabríamos que el ladrón que fue crucificado fue al cielo. No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Por eso Él quiere que seas maduro y que le alabes y así cumplir su plan soberano. Te quiero desear un feliz año nuevo. Que Dios traiga sabiduría divina a tu vida
para poder enfrentar los retos que han de venir. Recuerda que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Esperamos que la meditación de la palabra del Señor haya sido de bendición para ti en esta tarde y que te fortalezca y que te equipe para seguir adelante.